versículos después, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 7. Esto será la segunda parte al mensaje compartido de esta mañana. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, alabamos su nombre, Señor, por esta linda oportunidad que nos da nuevamente de atender a esta linda palabra. Amén. Padre, nosotros somos tan frágiles, muchas de las veces vulnerables, y pedimos, Padre Santo, que toda nuestra humanidad se haga a un lado para que el Espíritu Santo trabaje en esta noche. Quédese, Padre, con cada uno de nosotros. Denos sabiduría para realizar este mensaje. Oramos, Señor, por los que están aquí, para que usted les bendiga. Oramos por los que no están. Pedimos, Padre, por nuestra hermana María Martínez. Señor, usted es nuestro sanador. Y de lo imposible, usted lo hace posible. Quizás los doctores han encontrado alguna mancha, pero usted puede quitar esa mancha. Oramos, Padre, para que haga su voluntad en ella. Quédese con nosotros, Padre. Lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Esta mañana tuvimos la oportunidad, hermanos, de tocar un mensaje donde pudimos ver que muchas de las cosas por las cuales pasamos parecen ser preocupantes para muchos. Y como nos es preocupante, atendemos a algo que llamamos, o que la Biblia llama, oración. Y oramos al Señor y pedimos al Señor. Pero resulta que en muchos de los casos la respuesta no llega. En la introducción, en esta segunda parte, hermanos, quiero decir que en nuestra vida cristiana hay momentos en los que no entendemos por qué nuestro Dios permite ciertas situaciones. A veces no entendemos
y nos encontramos con luchas, nos encontramos con pruebas, a veces estamos en medio de pérdidas y a veces en caminos que parecen inciertos. Y muchas veces, mis hermanos, nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué me está pasando esto? Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús nos da una palabra de ánimo. Él dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y termina diciendo: mas lo entenderás después. Hoy reflexionaremos sobre este verso y cómo nosotros podemos seguir confiando en Dios, aun cuando no entendamos, aun cuando no comprendamos sus planes que Él tiene en nosotros, aun cuando ni siquiera nos pasa por la mente saber lo que Dios tiene para mi familia, para mi matrimonio, para nuestros hijos. No podemos tampoco podemos evitar reconocer que en la vida enfrentamos momentos donde las acciones de nuestro gran Dios, donde las obras de Dios a veces no tienen ningún sentido para nosotros. No podemos evitar a veces pensar que todo lo que pasamos no logramos entender que Dios tiene un plan. Porque es muy natural, mis amados hermanos, cuestionar. Es muy natural no entender. Es muy natural no comprender por qué de ciertas situaciones difíciles debemos pasar en nuestras vidas sin comprender lo que Dios tiene para nosotros. A veces, hermanos, no tenemos una idea de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces no nos pasa por la mente cómo vernos en los próximos 10 días. A veces no tenemos idea dónde vamos a estar en el próximo año, en los próximos 5 años. Por eso, hermanos, lo que hace el Señor hoy, lo comprenderemos después. El Señor, que es divino, nuevamente nos recuerda en su santa y bendita palabra que lo que Dios hace, aunque no lo comprendamos ahora, Él lo dijo que lo entenderemos después. De eso se trata el mensaje de esta noche. Este verso que hemos dado lectura nos enseña a que podemos confiar en la sabiduría de Dios, que podemos confiar en la bondad de Dios, en la sabiduría divina, aun cuando nuestros corazones, aun cuando nuestras mentes están llenas de preguntas. Al final el Señor va a hacer lo que Él tiene pensado hacer en nuestras vidas. Aunque no lo entendamos, hermano, nada cambia el plan y el propósito de Dios. A veces no logramos entender. Y aquí es donde entra la fe. Porque, hermanos, la fe no se trata de entender todo en el momento. Se trata de confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Incluso en medio de la confusión, incluso en medio del sufrimiento, incluso en medio del dolor, Dios tiene un cincel en la mano, dándonos forma a la manera que Él quiere que seamos para Él. Sigue con un cincel dándonos forma. Mis hermanos, el día de hoy exploraremos cómo podemos juntos seguir manteniendo nuestra fe, aun cuando no entendemos la voluntad de Dios. Aun cuando nosotros no la comprendemos, debemos seguir confiando en que Él revelará su plan en nosotros en el momento adecuado.
Hace 30 años, hermano, yo no sabía que iba a estar aquí. Pero hoy, el Señor me tiene aquí. En el momento no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿qué quiere Dios? Y pensamos recibir como algo literal, la voz de Dios diciendo a nosotros, haz esto, haz el otro, porque tengo un plan para ti. Hermano, no tenemos que cuestionar a Dios. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo le creo, hermano. Usted tiene que creer en las promesas del Señor. Las palabras mencionadas por Jesús en estos versos fueron hechas en un momento de confusión. Según el contexto, ocurre en el lugar del aposento alto. Ocurre durante la última cena que Jesús tendría con sus discípulos. Hermanos, en ese lugar, en ese momento, Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos y sin duda alguna nos enseña un acto de humildad, un acto sorprendente, un acto para enseñarnos que nosotros, hermanos, no somos nada a comparación de la grandeza de Dios. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque el Señor es nuestro ejemplo. Según la Biblia, Pedro estaba confundido y se resiste y cuestiona y no entiende por qué su maestro haría algo así. Y Jesús, hermano, sin tanta palabrería, le responde con esta poderosa declaración. Le dice, Pedrito, no cuestiones. Pedrito, no preguntes. Lo que yo hago ahora, lo entenderás después. Eso me enseña a mí y nos debe enseñar a nosotros que al Señor no se cuestiona. Al Señor se le cree, se le confía. Porque es nuestro Dios, hermano. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y aquí es donde entra nuestra lección. A menudo, como el apóstol Pedro, queremos entenderlo todo de inmediato. Queremos entenderlo todo, queremos comprenderlo todo. Pero Jesús nos enseña que hay momentos en los que solamente debemos confiar y saber esperar. Porque vaya que somos desesperados, hermano. Vaya que somos desesperados. Amén. Si le llega el recibo de luz y no tiene con qué pagar, usted se desespera, ¿o no es así? Porque como son muy pagadores, pues se sienten mal no pagar. Usted le viene una deuda que pagar y no tiene cómo hacerla y usted se va a empezar a inquietar, la desesperación, ¿o no es así? No sabemos esperar en Dios. Nos hace falta saber esperar en Dios. Si nosotros aprendemos a esperar en Dios, entonces entenderemos por qué Dios nos tiene en una situación así. Al Señor no se cuestiona. Al Señor se le confía. Porque Él es Dios. Porque nos ama. ¿O no es así, hermano? Hay que confiar en nuestro Dios. Hermanos, sin duda hay cosas que Dios hace que no entendemos. Y no lo comprenderemos en el momento. Pero un día Dios nos lo revelará. Y yo quiero mostrar dentro de las Escrituras algunos ejemplos de unos protagonistas, de unos hombres, de algunos personajes que nos enseñarán, hermano, que en el momento que pasaron complicaciones, adversidades, luchas, pruebas, al final se dieron cuenta de que Dios tenía razón, era su momento de Dios. Así es que vamos a empezar hablando sobre las pruebas y el sufrimiento por el cual pasamos. Y realmente, hermanos, les digo algo.
Cuando hablamos de las pruebas y el sufrimiento, y cada vez que hablamos de prueba y sufrimiento, es inevitable no hablar de Job. ¿Alguien conoce la historia de Job? Es inevitable hablar de Job. Y yo quiero que vayan conmigo mientras buscan en Job capítulo 42 versículos 5 y 6. Lo vamos a dar lectura. Pero mientras usted lo busca en el libro de Job, capítulo 42, 5 y 6, quiero decir, hermano, que Job no entendía por qué sufría él tanto. Pero al final Dios le mostró su propósito y él al final pudo entenderlo. Vamos a leer el capítulo 42 versículos 5 y 6. Dice la escritura así, libro de Job, capítulo 42, 5 y 6, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso se encuentra en los últimos capítulos del libro de Job. Hermano, estos versos marcan un punto clave en la historia de Job. ¿Sabe por qué? Porque después de haber sufrido intensamente, porque quizás en algún momento logró o llegó a cuestionar a Dios, Job finalmente reconoce la soberanía, reconoce la grandeza de Dios de una manera más profunda y personal. La Biblia dice en el capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Explicaré el verso. Eso quiere decir, hermano, que antes Job conocía a Dios solo por oídas, por lo que otros le habían contado, por lo que otros le habían enseñado. Pero ahora, después de su experiencia de sufrimiento, después de la revelación directa de Dios, su comprensión era mucho más clara y profunda. Hermano, lo que te quiero decir es que Dios quiere mostrar su gloria y su grandeza a través de ti y a través de las luchas y las pruebas. Él quiere que te des cuenta que la grandeza de Dios siempre estará a nuestro lado, hermano. Amén. Nunca nos dejará solos. Hermano, ¿puedes decir amén con esto? Amén. Nunca nos dejará solos. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dijo algo más: por tanto me aborrezco, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, Job no está diciendo que se odia a sí mismo. Eso no es lo que dice el verso, sino que reconoce su pequeñez. Se reconoce, hermano, su humildad ahora. Reconoce la falta de comprensión ante la majestad, ante la grandeza de Dios. La mención aquí, hermanos, de polvo y ceniza simbolizan la humildad de Job. Simbolizan el arrepentimiento de Job. ¿Sabe por qué? Porque Job reconoce que habló sin pleno conocimiento y que ahora es sometido completamente a la obra de Dios. Lo que quiero decirte es esto, hermano. No tienes tú un Diosito chiquito. El que te salvó es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él es el que está a nuestro lado. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y termina diciendo amén. O sea, así sea. Qué lindo, hermano, saber que no estamos solos, ¿verdad? Por tanto, hermano, este pasaje muestra la culminación de ese proceso tan difícil que después muestra su maduración espiritual de Job, donde, hermano, su fe pasa de ser solamente de una idea teórica a una experiencia viva con Dios. Hermanos, Dios nos ama tanto y nos tiene mucha paciencia. Amén. ¿Sabe por qué, hermano?
porque usted es malo, porque usted es terco, porque es necio, porque es rebelde, porque actúa en contra de Dios, porque no se somete, porque no se consagra, porque no le entrega su vida al Señor. Amén. Amén. Pero las luchas que nos manda y las pruebas, hermano, es para hacernos fuertes. Amén. Así es. No lo entendemos ahora, pero un día lo comprenderemos porque pasamos luchas tan fuertes. Hablemos de alguien más. José, hijo de Jacob. Este hombre fue vendido como esclavo y muchos conocemos la historia. Este hombre fue encarcelado injustamente, pero luego entendió que todo era el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque se imaginan, hermano, hoy en día, la verdad, hoy en día nos ofendemos de todo, Amén. Así es. incluso con nuestras familias, hermano. Sí. José fue vendido por sus hermanos. O sea, no sé, a lo mejor lo miraron más guapo o más feo. No sé, a veces nos desprecian por ser guapos. No sé. Pero la Biblia dice que los hermanos vendieron a José. Y más adelante nos menciona que fue encarcelado injustamente. Le levantaron falsos, le hicieron de todo. Y en ese momento tan difícil José nunca reclamó. No entendía lo que Dios tenía para él. Pero al final nos lo deja dicho en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice así. Génesis 50, 20 dice: vosotros, hablándole a sus hermanos, a los vendedores de hermanos, les dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, este verso es parte de las palabras de José a sus hermanos después de la muerte de su padre. Jacob, después de la muerte de su padre Jacob, sus hermanos estaban preocupados de que el mismo José, su hermano, los castigara por haberlo vendido como esclavo años atrás. Mas sin embargo, José les asegura que aunque sus intenciones fueron malas, Dios usó esa situación para un propósito mayor: salvar muchas vidas durante la hambruna en Egipto. Amén. A pesar de las malas intenciones de los hermanos, Dios utilizó las malas intenciones para que su nombre sea glorificado a través de la vida de José. Muchas veces te van a calumniar, van a murmurar, te van a insultar, van a hablar mal de ti. Pero déjame te digo, Dios tiene un plan para tu vida. Amén. No lo entiendes ahora, lo entenderás después. Lo entenderás después. Mis amados hermanos, Dios puede usar incluso las acciones malintencionadas de las personas para cumplir su plan y su propósito. Y José elige, ¿sabe lo que José elige, hermano? Perdonar a sus hermanos en lugar de vengarse. Amén. ¿Qué hubo, ¿Qué hubo, hermano? A los que le vendieron. En lugar de quejarse, de lamentarse, les dijo: ustedes son mal pensados, hombre. Ustedes no hicieron nada mal, hombre. Porque todo este era el plan de Dios, para yo ser ayuda para todo un pueblo. Amén. Para todo un pueblo. Aunque enfrentemos injusticias, hermano, aunque enfrentemos sufrimiento, Dios tiene el poder para usarlos para nuestro bien. Para usarlos para nuestro bien. Y hay algo más que no entendemos en el momento, pero debemos saber que cuando el Señor dice no, hay que saber esperar. Amén. Así es.
Porque hasta eso, hermano, queremos que siempre Dios nos diga que sí. Si usted está enfermo, quiere ser sanado. Hoy tiene que ser a fuerzas. Si no tiene un trabajo, quiere que Dios le dé trabajo, tiene que ser a fuerza. No, hermano, a veces Dios te dice, espera. Espera. Hay algo que estoy haciendo. Porque también su silencio es una respuesta. El silencio del Señor es una respuesta. ¿Y sabe qué es? Espera, confía. Hay algo mejor para ustedes. Tal vez no lo entiendas en este momento, lo entenderás después, el por qué esperar. Dios siempre nos va a bendecir más y más. Mucho más. Y para eso hablemos del apóstol Pablo, hermano. El cual pidió que Dios le quitara un aguijón que sentía él en la carne. Pero Dios le responde, bástate mi gracia. ¿Se acuerdan de ese verso? Los invito a verlo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y dice la escritura así, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así dijo el apóstol Pablo. Termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, a veces queremos respuestas inmediatas, ¿verdad? ¿A poco cuando usted no ora quiere que Dios responda rápido? No, si hasta eso somos exigentes, hermano. Y cuando Dios nos exige, nos enojamos. Queremos a veces respuestas inmediatas, pero no. Hay que saber esperar. El apóstol Pablo era un siervo de Jesucristo, hermano. Un hombre usado, y gracias, hermano, a la obra que hizo Pablo, el 50% de las páginas del Nuevo Testamento fueron escritas para nosotros. Sentía un aguijón en la carne y puedo imaginarme a Pablo orando al Señor y le dice, Señor, por favor, yo tengo muchas adversidades. Este aguijón, hermano, es un tipo y figura de su sufrimiento, quizás de su enfermedad, quizás del problema, quizás de las adversidades. Y Pablo le dice al Señor, dice, Señor, por favor, quítame de mí este aguijón en la carne, me está molestando. Y el Señor nos decía, estaba silencio. Pero el sufrimiento de Pablo seguía. Viene por segunda vez y le dice, Señor, por favor, Señor, dime que me escuchas, dime que me contestas, por favor, quita este aguijón de mi carne. Y el Señor guardaba silencio. No le contestaba. La tercera vez Pablo dijo, Señor, por favor, si yo te sirvo, si yo predico tu palabra, yo debo de estar bien. Yo debo estar sanado. Y es cuando el Señor le responde y le dice, Pablito, ya te escuché. Ya te escuché. Espérate. Bástate mi gracia. ¿Y sabes por qué es suficiente mi gracia, Pablo? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Hermano, a veces los sufrimientos nos hacen débiles. Nos sentimos morir, nos sentimos tan frágiles, nos sentimos que ya no podemos más. Es en ese momento donde tienes que reconocer que la gracia de Dios trabajará en tu vida. Alabado sea el Señor. Este verso, hermano, era parte de la respuesta de Dios a Pablo. Cuando él pidió que quitara ese aguijón, ese sufrimiento, esa dificultad que estaba pasando. Y en lugar de quitarlo, Dios le enseñó que su gracia, hermano, era suficiente. Que su poder se manifestaba más claramente cuando Pablo era débil. Se manifestaba más cuando Pablo era débil. En esencia, hermano, la gracia de Dios es suficiente.
La gracia de Dios es suficiente. No importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuán difícil sea la ayuda, no importa cuánto sea la fortaleza que nosotros podemos recibir por nuestras fuerzas, no es suficiente al compararse la fortaleza de Dios que Dios provee para nosotros, hermano. Yo quiero que usted salga esta noche de aquí regocijado de alegría, sabiendo que Dios nunca le va a abandonar. Amén. Que quizás lo que está haciendo ahora, lo que está pasando ahora en este momento, hermano, hermana, si es una enfermedad, si es una necesidad, si es una adversidad, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Amén. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos incapaces, cuando Dios obra con mayor poder en nosotros, hermano. Es cuando Él obra en nosotros. En lugar de desanimarnos, podemos alegrarnos, porque Dios usará siempre nuestras limitaciones para que Él pueda mostrarse en gloria a través de nosotros. Él usa nuestras limitaciones, ¿sabe? Nosotros no podemos hacer nada al respecto, hermano. Porque el que nos da la fuerza es el Señor. Amén. El que nos da la salud es el Señor. Lo que tenemos, lo que somos, gracias al Señor. Sin Él no somos nada. Amén. Lo que Dios hace hoy nos dará también, en segundo lugar, entendimiento a su tiempo. A su tiempo. Él dijo, lo entenderás después. Es una promesa de que Dios aclarará las cosas en el momento correcto. Les voy a decir algo, hermano. El día de ahora platicaba con un siervo de Dios y me decía esto. ¿Sabe, pastor? Yo no quiero ser pastor. No, Dios a mí no me ha llamado para ser pastor. No, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, yo quiero ser el otro. Y ahora es pastor. Y no hizo lo que iba a hacer el otro. En ese momento no lo entendemos, pero ahora pudimos entender que los estudios que estaba realizando era porque Dios tenía un plan diferente para él. Amén. No entendemos en el momento, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, pero lo entenderemos después en su tiempo. Confía en el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Confiar en el Señor. Algunas respuestas vendrán en esta vida, según la Escritura. Algunas respuestas tendremos, hermano, en nuestra vida, pero otras las recibiremos en la eternidad. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 13, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12, dice: ahora, miren lo que dice, que en qué palabras tan finas las usa el apóstol Pablo. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Wow, el apóstol Pablo. Este versículo habla sobre la diferencia entre nuestro conocimiento limitado en nuestra vida presente y la plenitud del conocimiento que tendremos en la eternidad. Pablo dijo: ahora vemos por espejo oscuramente. Y yo quiero decir esto, hermano, en los tiempos del apóstol Pablo, los espejos eran de metal, pulido, y nunca reflejaban una imagen clara. Y esto simboliza nuestra comprensión limitada de Dios y su plan. Por eso él dice así: mas entonces veremos cara a cara. Se refiere al momento en que estemos en la presencia de Dios y veamos la verdad con claridad, hermano. Cuando estemos con el Señor, entenderemos lo que ahora no podemos comprender. Amén. Un día conoceremos lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dijo: ahora conozco en parte. Dijo Pablo así: en esta vida
nuestro entendimiento es parcial. En esta vida, mis hermanos, nuestro entendimiento siempre será incompleto. Pero entonces, dijo Pablo, conoceré como fui conocido. Es decir, que en la eternidad conoceremos plenamente a Dios, así como Él nos conoce a nosotros perfectamente hoy. Oh, qué lindo es el Señor. Un día conoceremos perfectamente todos los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermanos, al llegar y tocar el punto final de nuestro mensaje, quiero decir que este verso, este título, nos enseña a confiar en Dios. Aun cuando no entendamos todo, sabiendo que un día veremos con claridad, un día comprenderemos plenamente su plan y su propósito. Nuestra tarea, mis hermanos, es confiar en Dios. Aunque no veamos la imagen completa, aunque no miremos la imagen con claridad, debemos aplicar nuestra fe en medio de la incertidumbre. Cuando no comprendamos todo lo que Dios está haciendo, recordemos rápidamente que Dios es bueno. Cuando no entienda nada, recuerde, Dios es bueno con usted. Amén. El salmista dijo en el libro de Salmos capítulo 100, en el libro de los Salmos capítulo 100 versículo 5, dijo, porque Jehová es bueno. Amén. El salmista dice así, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, confiemos en sus planes, que sus planes son mejores que los nuestros. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías dice estas palabras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si estás pasando ahora por un tiempo difícil, recuerda, Dios es bueno. Confía en Dios. En la conclusión quiero hacer algunas preguntas. ¿Estás pasando por una situación difícil sin respuestas claras de parte de Dios? El Señor te dice hoy: lo que yo hago hoy, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entregue toda su confusión al Señor. Confíe en su perfecta voluntad. Confíe en lo que Dios quiere hacer en usted. Quite toda carne. Deje que el Espíritu Santo de Dios moldee su vida, hermano. Lo que no entendamos hoy, lo entenderemos después. Por eso, qué alegría es tener a Jesucristo en el corazón. ¿Usted tiene a Jesucristo en el corazón? ¿Usted tiene a Jesucristo en el corazón, hermano? Amén. ¿Usted confía en el Señor? Amén. ¿Usted quiere el sufrimiento? Amén. Recuerden, a veces en nuestras limitaciones, en nuestro sufrimiento, es cuando miramos la grandeza del poder de Dios. Porque qué chiste, porque podemos alabar bien fácil a Dios cuando todo va bien, cuando tiene un buen cheque salarial. Es muy fácil alabar a Dios cuando tiene un carrito nuevo, 2025, cuando tiene una mansión doble casa. Es muy fácil cuando tiene todo. Pero cuando Dios toca la puerta del sufrimiento y del dolor, hermano, entonces se caen las caretas. Y lo que decimos ser no somos. Por eso este mensaje es para reflexionar, para que medite, que no confiemos en nuestras propias fuerzas o nuestros propios esfuerzos,
Si vamos a confiar, confiemos en totalidad a aquel que hizo los cielos y la tierra y entregó su vida por nosotros. Amén. Yo quiero que inclinen su rostro ahora. Y esta noche queremos tomar el tiempo para invitar a una hermana que se me acercó diciendo: pastor, yo quiero arreglar cuentas con Dios. Pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y queremos, hermano, aprovechar el tiempo de hoy, no solamente para el deseo y el anhelo de esta hermana en recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, sino a cada uno de los que estamos aquí, hermano. Sabemos, hermano, que nadie está exento de tener luchas y pruebas y adversidades. Sabemos que nadie está exento para recibir tristezas en el corazón. Pero hoy te digo, aprende a esperar. Dios tendrá algo mejor para ti en esta noche. Quiero invitar a la hermana a que pase conmigo en esta noche, que quiero orar con ella. Por favor, adelante. Queremos decir que ella había tenido una relación con el Señor desde los 13 años. Pero ahora ella siente inseguridad, siente la necesidad de ponerse a cuentas con el Señor. Y esta noche quiere ella hacerlo públicamente. En una actitud de oración, interceda por esta persona. ¿Estás segura que desea aceptar a Jesús como su suficiente Salvador? Reconoce que está en pecado, desea que el Señor perdone todos sus pecados y le otorgue vida eterna. Lo acepta como su único y suficiente Salvador. Promete abandonar todas las cosas que no le agradan para seguir al Señor. Ok, haga conmigo una oración, repita conmigo. Padre Celestial, estoy aquí, Señor, reconociendo que estoy en pecado, que mi pecado me aleja de ti, que mi pecado me separa de tu bondad. Por eso hoy quiero pedirte que perdones mis pecados, que recibas mi arrepentimiento y me otorgues vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy en adelante me comprometo a serte fiel, honrar tu nombre y glorificarte. Gracias, Señor, por este perdón, por aceptarme para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gingers. ¿Cuál es tu apellido? Williams. Desde hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dios esta noche te ha ofrecido salvación y vida eterna. Desde ahora formas parte del reino del Señor. Amén. Gloria al Señor. Felicidades. Detente aquí, no te vayas. Detente aquí, ¿ok? Mis hermanos, gracias por su paciencia. Normalmente, hermanos, usamos la mañana para traer el llamado, pero esta tarde ella se me acercó y dijo: yo quiero aceptar a Jesús. Amén. Y para nosotros es muy importante, porque para el Señor es importante. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y por eso nos gozamos. Queremos presentarle Ginger Williams
ahora con su nuevo nombre escrito en el libro de la vida. Y queremos decirle, hermana Ginger, porque ahora sí le podemos decir hermana. Hermana Ginger ha hecho la decisión más difícil, pero la más importante. Que Dios me le bendiga y como iglesia nos comprometemos a estar en su crecimiento espiritual. Bienvenido. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Sabemos